Sí, señor. Sí, señor. Amados, buenas noches para todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes este día jueves. Tenemos pendiente las conclusiones de la clase que recuerden por unas fallas técnicas no quedó grabada. Entonces, pero para no cortar lo que hemos estado viendo, pues hoy vamos a darle lugar al pastor Oscar para que él continúe desarrollando el tema que también estaba ahí en pausa y que en el orden pues que hemos venido exponiendo ante ustedes corresponde a aclarar lo que tiene que ver pues con todo lo que llamamos iglesismo y toda la ¿cómo decimos? Todo lo que a raíz de esa creación humana degeneró pues en teologías, dogmas, doctrinas, liturgias y un sinnúmero de etcéteras que hoy hemos podido identificar no tienen absolutamente nada que ver con la expresión de Cristo, ni con el cuerpo de Cristo, ni con la conciencia eterna, ni con la comunión que tenemos con el Padre Celestial, ni con las primeras expresiones pues de fe de los primeros creyentes. Entonces, mis amados, aquí está la presentación que vamos a abordar y que el pastor Oscar pues nos va a exponer esta noche. Mi querido pastor, los micrófonos son suyos. Continúe, por favor. Ok, bueno, muy buenas noches a todos. Creo que este es el tema ya, finalizando el tema del origen de esa palabra iglesia y lo que vamos a aprender, que en verdad nos va a llenar de mucho conocimiento, nos va a abrir los ojos y nos va a iluminar para que entendamos pues claramente qué es lo que el Señor realmente nos dejó, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos contribuir a esta generación y lo que el Señor quiere que realmente tengamos, porque, como dice el pastor, hay muchas tinieblas todavía en lo que llamaríamos iglesia, que creo que el día de hoy va a cambiar un poco ese término, porque lo vamos a analizar muy a fondo. Entonces, mi pastor, yo voy a abrir mi diapositiva y usted va dirigiendo ahí, ¿vale? Y Usted lo me que va vamos a ver. diciendo, pastor, yo Sí, estoy aquí pendiente. ok. Mire, el origen de la palabra iglesia y del iglesismo como movimiento como tal. Recordábamos alguna vez que esa palabra iglesia no era bíblica. Esa palabra iglesia era esa asamblea en la polis de Atenas, en Grecia, y se reunían en la plaza de la colina, que no se puede pronunciar porque esto es griego, ¿sí? PNXY. Y esa colina, si usted la puede investigar un poquito más, esa colina en Atenas era el lugar donde se reunía la Asamblea Popular Ateniense, ¿sí? Que era la principal institución de la democracia directa de la antigua en Atenas. Ese era un espacio abierto con una plataforma rocosa donde los ciudadanos podrían reunirse para debatir y votar leyes y claramente asuntos del Estado. Ahí se reunían a discutir, a votar, a tomar decisiones y claramente era la oportunidad para que cada persona se exprese en el ámbito no religioso, sino en el ámbito de democracia, ¿sí? Entendiendo esto, mis amados, esa colina, ¿sí? Que servía una vez más para liberar, sacar leyes, presupuestos, inclusive se elegía por voto a magistrados, que eso se les llamó los arcontes, y a decidir si había una guerra o la paz. Pero esa palabra iglesia, ¿sí? Fue una asamblea para esas decisiones, pero nunca tuvo que ver con algo religioso, ni menos espiritual. Por eso la Iglesia de Atenas era un sistema democrático y de que a los magistrados elegidos les llamaron los arcontes. Estos arcontes, ¿sí? ¿Quién eran? Eran esos magistrados que ocupaban los cargos más importantes en el gobierno de las ciudades o del estado, especialmente en Atenas. Inicialmente estos cargos eran ocupados por miembros de la nobleza, tenían poder significativo, pero con el tiempo, especialmente con la evolución de la democracia, su poder fue limitado.
En Atenas, el sistema de arcontes evolucionó a lo largo del tiempo. Inicialmente existían tres arcontes principales: el arconte epónimo, que daba el nombre a cada año; el arconte Polemarca, que era el jefe militar; y por último el arconte Basileus, que era el rey con funciones religiosas. Y lo que vemos ahí, entonces, estos arcontes, como ocupaban asuntos legales y judiciales de la gente, una vez más no tenían nada que ver con la cuestión religiosa. La iglesia griega era politeísta. ¿Por qué? Porque ellos acuñaron los dioses griegos y los dioses romanos. Entonces no se deliberaba sobre en esa iglesia sobre los dioses o el panteón Olimpo, porque ya estaba hecho todo asunto sobre los dioses que protagonizaron claramente pues lo que conocemos hoy como los mitos griegos. Así que la iglesia no era la reunión, como dice el Nuevo Testamento, de los santos y fieles en Cristo. Hay algo que usted ve que es la bulea ateniense, y esta era dirigida por el arconte epónimo, el arconte Basileos y el arconte Polemarco, que lo describimos anteriormente, que eran elegidos de los eupatrídas o de la aristocracia de Atenas. El Areópago, que es un lugar donde Pablo estuvo en Atenas debatiendo acerca del reino de Dios, donde vemos que estaban los filósofos y los pensadores, ¿sí? Este lugar, que era como una concha acústica, como un lugar de debate, fue constituido por los arcontes, claramente para debatir temas de filosofía y temas de la democracia, como lo estamos viendo. En el año 558 a.C. fue elegido Solón como el arconte que reorganizó la iglesia y creó la bulé de los 400 concejales de Atenas. Y así se instituyó el poder de la iglesia civil griega en ese entonces. Así que esa palabra iglesia o palabra eclesia claramente no es bíblica. Mire que el Señor Jesucristo ni el apóstol Pablo usaron esa palabra, porque esa palabra, como lo estudiamos alguna vez, introducida en el año 246, introducida en la Septuaginta, sí, eso fue lo que alcanzamos a ver anteriormente. En el año 246 a.C., el rey Ptolomeo II Filadelfo, ¿recuerdan que recordábamos que ordenó a 72 judíos traducir las escrituras del hebreo al griego? Y ahí ellos, por carácter político y por carácter religioso, porque había esa palabra que introducirla, ¿sí? Que tenía solamente el poder, y acordémonos que esta palabra tiene que ver con lo que organizan políticamente ellos, ¿sí? Para que aquel que está subyugado a esta palabra entienda que es el orden como se va a dar tanto a lo que es la iglesia como al sistema religioso. Es por eso que cambiaron esta palabra, ¿sí? Y en toda reunión que vieron en el Nuevo Testamento, en toda reunión, mire, sí, que hoy las vamos a ver cada una de ellas, a lo que se llamó reunión, congregación, le pusieron la palabra iglesia, y por eso vemos iglesia en todos los versículos, cuando lo que debió escribirse siempre en vez de la palabra iglesia fue reino, no iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 19, el Señor Jesucristo le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, y le dice en el versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi reino. Si cambiamos la palabra iglesia. Pero los copistas de la Septuaginta escribieron la palabra iglesia, y no es así, porque la temática de este versículo y, y todo lo que es el contexto inmediatamente interior no habla de iglesia, habla de reino, ¿sí? Y vemos claramente que la temática textual expresa el reino del Mesías, traído, en este caso, a entregar las llaves ¿a quién? A Pedro. Y entre los versículos 18 y 19 es el reino. Y por eso Pedro recibe las llaves del reino, no de la iglesia. Y la iglesia católica, ¿sí?, enseñó que Pedro, con esta palabra introducida,
fue el primer papa de esta iglesia para darle la connotación de ahí al sistema papal que existe hasta el día de hoy. Y eso claramente es una mentira. Nunca iglesia fue una reunión espiritual en Atenas. Fue civil, política y de democracia. Así que en el Nuevo Testamento, para la reunión espiritual fue esta palabra en hebreo, kuhal, que designa a la comunidad o asamblea. Y kehilá, que es la palabra correcta, a una congregación. Así que a la comunidad o asamblea es cual, y a la congregación es kehilá. Y leemos en Hebreos 12:23, cuando dice a la congregación, ahí es la palabra kehilá, de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez justo de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Mire que esa palabra es kehilá, para que la tengamos en cuenta, a la congregación diferente claramente a iglesia, que es el sistema que acabamos de ver en lo que sucede en Atenas. Hebreos 10:25 dice la palabra del Señor, no dejando de congregarse es kehilá. Juan 11:52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esa palabra congregar, congregarse es kehilá. En Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, que sería con el reino, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Es kehilá y jamás fue iglesia. Entonces, una vez más, si debemos recordar, una reunión de los santos es la palabra kehilá y no iglesia. No es iglesia y es basilea, porque basilea es reino. Basilea es la palabra reino. Y en una iglesia ateniense, el gobierno, lo vimos que tenía arcontes, dirigentes, magistrados, pero claramente en el reino, el gobierno viene de la teocracia de Dios, que nos congrega en el nombre de su Hijo. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos en una kehilá de reino y no una polis de iglesia o iglesia griega. ¿Y acaso no es lo mismo una asamblea de iglesia que un kehilá de reino? Por supuesto que no. No por la esencia, por lo que se trata dentro de estas reuniones, ¿sí? Por la esencia, el nombre y sentido que nos congrega. No nos congregamos nosotros a tener votos, ni a elegir arcontes, ni a tomar decisiones, ¿sí? Nos congregamos en el Hijo, que es lo que acabamos de ver anteriormente, ¿sí? Y claramente el catolicismo nos domesticó con la palabra iglesia y tomó la ventaja, y por eso observábamos en la historia del iglesismo cuál fue el sentido de poner esta palabra para darle el poder al que necesitaba, pues, en este sistema de iglesismo. En el primer siglo, recordemos, solo habían 2 religiones: el mitraísmo, que era la religión de los romanos, con la cabeza de Mitra, ¿sí? O a la cabeza el dios Mitra y sus diferentes dioses, y el judaísmo de Israel con su templo y la ciudad que fue destruida en el año 70. No había catolicismo, ni adventistas, ni pentecostales, ni nada de esto, porque existía solamente estas 2 clases de religión. Y del año 70 al 313 y subsiguientes, recordemos que el emperador Constantino no aprobó el judaísmo como tal y fundó el catolicismo romano del Estado. Del 516 o 1516 a subsiguientes encontramos a Lutero, que no le gustó la iglesia católica, y entonces fundó su iglesia luterana. Y vemos a Juan Calvino, que no le gustó la luterana, y fundó la presbiteriana. Y a Enrique VIII, que no le gustó la católica porque le negaron casarse con esa esposa, ¿sí? Y fundó la iglesia anglicana. Y a John Smith, que no le gustó la iglesia anglicana, y fundó la iglesia bautista. A John Wesley no le gustó la iglesia anglicana y fundó la iglesia wesleyana.
Y a William Miller no le gustó la Bautista y fundó la Adventista. Perdón, no le gustó la Bautista y fundó la Adventista. Y a Ellen de Guay no le gustó la Adventista y inauguró y fundó la Iglesia del Séptimo Día. Y Charles Russell, que no le gustó la Adventista y fundó a los Testigos de Jehová. Y así Joseph Smith, que fundó la Metodista y fundó a los Mormones. Cada uno de estos personajes salió de alguna iglesia anterior a fundar su propia iglesia con sus dogmas, con sus creencias y con sus declaraciones de fe. Así que desde el siglo XV vienen fundándose iglesias y más iglesias con sus ramificaciones. Y vinieron los cuaqueros, los cátaros, los valdeses, los puritanos, los maquineos, los nestorianos, sabelianos, agustinianos, ortodoxos, hermanos libres, judío-mesiánicos, filadelfianos, el recobro, los de carpa, llamada final, asambleas de Dios, cuadrangulares, pentecostales, carismáticos, los reformadores, los denominacionales, las asociaciones, las asambleas, los discípulos de Cristo, la iglesia de Dios, los pares de sufrir, desciendo en gracia, los interdenominacionales. Y así tenemos el día de hoy iglesias a la carta con más de 4,000 denominaciones y sectas con sus grupismos y toda clase de normas, y sabemos que la lista continúa y no para cada vez que una persona decide colocar su propia iglesia. Así que las versiones de la Septuaginta y la Vulgata Latina y las versiones de las sociedades bíblicas asentaron estos versículos como verdad. Y la palabra iglesia es la católica del siglo III y los protestantes del siglo XV nos domesticaron a ustedes y a mí para que hablemos ese idioma de iglesia, entendamos su sistema, cómo se maneja. Y por eso es que te ves que la iglesia del día de hoy, que entre comillas representa a Cristo, no es una organización, no es un organismo como lo planteó el apóstol Pablo, de piedras vivas, sino es una organización de liderazgo donde el que está a cabeza es sostenido por cada uno de los que están abajo, entendiendo el mismo diseño que se formó desde iglesia. Por eso todos soy iglesia, ¿sí? ¿De qué fundador viene tu iglesia? ¿A qué iglesia vas? ¿Dónde te congregas? La mía es más grande, mi iglesia tiene parqueaderos, mi iglesia tiene para los niños, mi iglesia hace más cosas, mi iglesia es la que más se llena, es la más poderosa en la ciudad, Pastor Oscar, ungida, sí señor, ¿cuántas ovejas tiene? eso, y usted se va a presentarse con un pastor y lo primero que le dicen, ¿cuántas cabezas de ganado? Perdón, ¿cuántas ovejas tiene? Porque se contaron a las ovejas, ¿sí? Como si fueran ovejas, si fueran claramente cabezas de ganado, porque si tú tienes más, es que Dios está contigo y se confundió la unción y se confundió que Dios está ahí porque la iglesia crece, y valga la redundancia, al sistema de liderazgo de la iglesia creada desde allá, no del reino, ¿sí? No del reino, porque ese es el problema, mis amados. Lo que hace eh, es crear una como nómina, llamémoslo más bien, donde están los que arriba, los que sostienen al apóstol, al pastor y los que van hacia abajo. Todo ese sistema creado desde la iglesia de Atenas. Entonces, todo es tan claro, pero los líderes del sistema del iglesismo no quieren dar el salto del iglesismo al reino. ¿Por qué? Porque se les acaba el estatus, se acaba el nombre, se acaba el ungido. Sí, entendemos que en el iglesismo hay un tipo de gente ungida, pero en el reino todos somos los ungidos. Y mire claramente por qué no quieren dar el salto, porque en el reino no se admite la división, no puede haber división en el reino, ¿sí? Sino hay una sola unidad en el espíritu, llámese en una ciudad, en un país, en un barrio, en una cuadra, ¿sí? Y no admite hermanos separados, porque somos uno en el cuerpo de Cristo. Cristo como corporativo asoció a todos, y es lo que dice el apóstol Pablo, como el misterio que estaba escondido por generaciones, donde Cristo es todo en todos. Entonces,
No admite rechazo de otro, ni división, ni que tú eres más, ni que yo soy menos, ni aislamiento en la ciudad. El Señor Jesús dijo en Mateo 6:10, venga tu reino. Y lo que vino claramente fue el iglesismo y el denominacionalismo de hombres fundadores por disgustos y por divisiones de los otros. Si tú haces un estudio y vas a internet, entiendes de dónde salió cada hombre, ¿sí? Que profesó una fe, que profesó un dogma, como las iglesias que vimos anterior, ¿sí? Para no entrar en nombres, pero ahí están, y ahí está la historia para que lo veamos. Inevitablemente, alguien de la iglesia, ¿sí? Que está congregándose en algún lugar, viene de alguna división, y viene de alguna idea, alguna iluminación, pero no viene del reino. A la gente le han puesto una puerta llamada iglesia, y el reino, la pregunta mía es, ¿dónde está? Se está enfatizando lo que no es bíblico. ¿Quién está haciendo reino en la ciudad? ¿Sí? El Señor Jesús lo dice en Lucas 22:29. Y esto es hermoso. Yo asigno un reino. Él no asigna una iglesia, ni una denominación, ni una secta, ni tampoco el iglesismo. Un evangélico gana a un católico para hacerlo evangélico. El testigo de Jehová golpeando las puertas, compartiendo su atalaya, gana otro para hacerlo testigo de Jehová, y hay que hablar mal de los otros, porque esa es la idea, ese es el evangelismo. Vas a esta iglesia, y se ofrece como carta, sí, en esta iglesia tenemos lo que usted necesita. Y un mormón evangeliza a otro para hacerlo mormón. Y todos dicen, vengan, pero ¿a dónde entran? A la bodega de ellos, ¿sí? A donde ellos van. Todos predican, pero ¿para quién? Para su denominación. Todos llenan su reinito. Y la pregunta otra vez, ¿el reino de Dios dónde está? A ver, ¿dónde está la vida que da práctica el reino, que es corporativa, con tu vida, con tu economía, con tu espiritualidad, con tu familia? Entonces, no existe esa vida práctica del reino, no la hay. Pero en el indecismo es una contradicción completa al reino desde sus orígenes, desde su propio diseño. Apocalipsis 12:10 dice, mire, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro amado Dios y la autoridad de su Cristo, y a eso se le llama reino. Entonces, mis amados, esta es la diapositiva que tenía el día de hoy, ¿sí? Para poderles dejar claro, y claro, esto es literalmente difícil de creer, difícil de entender, pero es fácil de ver en el sistema donde la gente camina, apuntándole a la palabra iglesia y no apuntándole al reino, ¿sí? Y yo estoy contento con Dios porque al estudiar esto, pues, ¿sí? Salimos de ese propio sistema que nos tenía literalmente domesticados. El Señor no viene por su iglesia, el Señor viene por su reino, donde usted y yo somos los miembros, los reyes y sacerdotes de ese reino. Y terminaría diciendo, ¿por qué no le conviene a un hombre del iglesismo predicar reino? La respuesta es sencilla, pues se cae su estatus, se cae lo que por años ha constituido y lo que ha creído, ¿sí? Y claramente dejar de ser apóstol, dejar de ser pastor en esa denominación con el renombre para volvernos colaboradores del reino, ese es otro asunto. Pero gracias a Dios nosotros renunciamos a eso para llevar esta verdad y asentar la verdad del reino en esta ciudad, en esta generación y donde quiera que vayamos. Así que mis amados, este es el tema del día de hoy. Espero si hay alguna pregunta o algún aporte del pastor, aquí quedamos. Maravilloso, pastor. Excelente el tema y el recorrido que nos hemos dado a través de la historia. Yo tengo varios puntos, pero voy a esperar que Socorrito, Yoli, Willy, no sé, Sonia, mamá o alguno de ustedes tenga algún comentario. Yo les doy el tiempo, por favor. Buenas noches para todos. Socorrito, siga. Primero que todo, darle gracias a Dios por este entendimiento y por
Uy, no, tremendo entender la historia de la iglesia, que no somos iglesia, sino un reino, y mirar cómo a través del tiempo se, se dividió tanto la iglesia en congregaciones, en denominaciones, que le han hecho mucho mal al evangelio realmente, muchísimo mal, porque cada uno tiene su misión, su visión, eh, y todo fuera de contexto, porque realmente uno mira las visiones y las misiones y, uy, no, qué horror. Nada es, allí no está Dios en ningún lado, ahí no está el reino en ningún lado. Entonces, esta es una vaca sagrada que se tumba tremendamente, es que cae y hace un estruendo grande, pastor, y gracias por las investigaciones, pastor Oscar, porque realmente es quitar tanto velo, es quitar el velo y también uno analizar el orgullo que ciertos hermanitos primitos se llevan de estar en una congregación y entonces mi congregación es la mejor, en mi congregación no se roban los diezmos, en mi congregación hacen albergues, en mi congregación hacen, bueno, hacen, ¿cómo se dice? Festival danzable, Resta- Restaurante infantil para los pobres. Bueno, eso hacen un mundo de cosas, pero no realmente no hacen lo que debería hacerse, que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, son orgullos que quieren como aniquilar a los otros porque no tienen lo que ellos tienen, porque no hacen lo que los otros hacen, no, es como más vale como una mafia evangélica, ¿no? Qué horror. Más vale esa como es una la mafia, palabra precisa. es una mafia eso. No, qué tristeza. Gracias, Socorrito. Muy puntual su intervención. No sé, mamá, si vas a decir algo. Me gustó la palabra que dijo Pastor Osquitar, que ya ahora no nos dejamos encerrar en esas bodegas. Buena esa. Y es verdad, mi hijo, como antes. Ahora, gracias a Dios que entendemos y ya no somos así. Estamos en el reino. Ah, dice Yoli, acá se nos acaba de caer un velo y es que en realidad es así. Miren, eh, este tema no es fácil, amados. Y yo le agradezco a Pastor Oscar. El Pastor Oscar es osado, es lanzado y sin temor. Pero partimos de un punto, Pastor. Alguien tiene que decirlo, hombre, alguien tiene que hablar de estas cosas. Yo me he estado atreviendo un poquito también, así como el pastor, a publicar cosas en las redes, a dar algunas puntadas, pastor, en las transmisiones del miércoles o del domingo. Pero este tema, amados, así tal como ustedes lo acaban de ver, esta es una cosa crudo y sin censura, amados. Esto es fuerte, esto es, mire, para así de primera se los digo, para algún cristiano evangélico socorrito que, que no esté ni tibio, pues en el reino, esto es demoledor y devastador. Y pastor, realmente eh, quiero reconocer su espíritu muy, muy osado, usted muy lanzado para hacer esto y aplaudo este lenguaje y como dijo Socorrito, el tiempo que se ha tomado usted en investigar tan al dedillo, ¿no? Tan puntualmente, amado, la historia de esa palabra eclesía que de un tiempo para acá, mis amados, mi querida Jolie, mi querido Will y Sonia, que está allí también,
Miren cómo es la historia. Les voy a hacer un poquito, Pastor Oscar es testigo de estas cosas. Primero, cuando hace años, les hablo por ahí más de unos 20 años, tal vez, Pastor, si la memoria no nos falla ya a los 50 años. Nosotros felices en la iglesia. ¿Cómo se llama tu iglesia? La iglesia mía se llama Iglesia del Espíritu Santo, Chispas, Centellas, Fuego del Cielo. Bueno, entre más largo el nombre, más unción había. Eso es así hasta el día de hoy. Los hermanos evangélicos creen que el nombre, entre más versículos tenga, pues más fuego, chispa y unción tiene. Y ese fue un periodo de la historia, al menos de mi parte les digo. Pues uno feliz con el nombre de su congregación y le hacíamos publicidad y hacíamos papelería y todo lo que quiera la publicidad de la iglesia, que uno defendía a capa y espada, ¿verdad? Bueno, eso fue un tiempo de la ignorancia. Luego cobró relevancia por allá en los años, en la década de los 90, mi querido Willy. A alguien se le ocurrió por allá investigar un poquito acerca de iglesia y reino. Sin embargo, esas dos palabras que hoy vemos son incompatibles, amados, y téngalos muy presente. Iglesia y reino no existe, es incompatible, como tratar de unir el agua y el aceite, no se puede. Las dos son de naturalezas distintas, es como cruzar un caballo con un delfín, no se puede, no existe la manera de reconciliar lo que llaman los hombres iglesia con lo que Dios estableció como reino. Entonces digo, por allá mi pastor Oscar, se acordará usted en la década de los 90, si no estoy mal, apareció el término reino, pero también apareció el término eclesía. Y entonces, claro, eclesía, decíamos, claro, gente de gobierno, gente de autoridad, gente entendida de leyes y de todo esto. Listo, perfecto. A la política, y allá fueron a dar varios. A la política, porque eclesía tenía que ver, pues, obviamente con decisiones, con gobierno, con leyes, con debates, y etcétera, y etcétera. Entonces se mezcló lo espiritual, lo dogmático y teológico con la política de los hombres. De ahí salió una pequeña ramerita, digo yo, o una pequeña prostituta como la de Apocalipsis, que le dio de beber a muchos. Eso nos pasó aquí, al menos en Colombia, y creo que sigue pasando por muchas partes. Entonces ustedes pueden ver que se malinterpretó mi pastor Oscar el concepto eclesía, entremezclándolo con basilea, reino en griego. Ya por la década del 2010 hacia acá, mis amados, ustedes podrán ver que hemos habido algunos osados que, como el pastor Oscar y quien les habla, nos hemos dado a la tarea de investigar, profundizar, indagar, y gracias a Dios por los medios que hoy tenemos que nos facilitan esta tarea. Y nos empezamos a dar cuenta ya de, tal vez mi pastor, unos 5 años hacia acá, que en realidad todo ese tipo de congregaciones, todos esos grupos pseudo espirituales, todos esos grupos religiosos, todas las religiones basadas en la Biblia y en el cristianismo no son sino producto de lo mismo, el iglesismo rampante que el mundo de los hombres creó para ocultar la verdadera dimensión de lo que implica el evangelio de las buenas nuevas del reino de los cielos. Y ya desde el 2012 para acá, como es mi caso, junto con el pastor Oscar, pues hemos venido, mis amados, frente a ustedes como testigos y otros muchos que tal vez no están ahora, pero por ahí andan, pastor Oscar. Ellos han sido testigos
de cómo esta predicación nos ha costado mucho. Y no lo decimos quejándonos, amados. No, 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 jamás. Jamás me quejaré yo de que muchos se fueron, ya no están con nosotros, pastor. Nos trataron de herejes, nos trataron de sectarios, de que ya no predicamos al diablo, de que ya no hay culto de unción, de que ya no imponemos las manos, de que ya la gente no se cae, que por qué no bautizamos, que por qué no hay culto de liberación, que por qué ya no se habla de maldiciones y otros sinnúmero de etcétera, que la gente, mis amados, estaba acostumbrada a esas cosas. Desinstalamos unciones, desinstalamos toda esa serie de artimañas humanas que no servían para perfeccionar a nadie. Así que, mis amados, de mi parte, un reconocimiento a usted, Pastor Oscar, y obviamente a los que están aquí y han perseverado en estas clases, porque entiendo, mis amados, que ustedes están aquí porque el Señor nos ha conectado y nos ha abierto el entendimiento. Eso quería decir, no sé si alguien más tiene algunas palabras. No se preocupe del tiempo, amados, abrimos una sesión ahorita. No, yo creo, pastor, que está claro, ¿no? O sea, el Señor está llevando a esta generación, digo, los hermanos de aquí, a tener esto como en el afán, digo yo, de que el reino sea predicado y anunciado sin ningún velo, porque como usted dice, pastor, o sea, está oculto, y mientras él esté oculto el reino, la gente sigue haciendo lo que ve, no le importa hablar del uno o del otro, y usted ve todas las cosas que hay allá. Yo sé que si llegamos al Señor, y tengo la plena certeza que estamos predicando lo que Él nos enseña y que realmente lo debemos hacer. Oramos pues para que la siguiente generación continúe y haga, Señor, esa reforma que tanto se espera, para que tantas cosas salidas de lo que Dios quiere hacer y cómo la iglesia de allá afuera está quedando tan mal, envuelta en tantos escándalos. Parecemos, o sea, no es iglesia, no, la gente no quiere llegar a la iglesia, no creen en la iglesia, pastor, y es por ese sistema. Pero creemos que llegará el tiempo donde hay gente como nosotros y los que vienen a continuación, que se levantarán a predicar este reino como lo hacía Pablo, sin temor a morir, sin temor a ser perseguidos y a quitarle el velo a la gente para que conozcan verdaderamente lo que a Cristo le costó en la cruz dejar su reino para nosotros. Entonces estaré aquí con ustedes compartiendo más temas y espero pues sus preguntas si las hay, y si no, una vez más nos sentimos orgullosos y usted que está recibiendo estos temas, porque creo que Mi mucha pastor, gente todavía está perdóneme, bien. se nos corta el tiempo. Vuelvan a ingresar para unas conclusiones, por favor. Vuelvan a ingresar, amados.